Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente el profesor Miguel Buendía para una sesión más de Aprendo en Casa sexto grado. Y empezamos de la siguiente manera. Aprendo en casa. Bien, como ya les había manifestado en la sesión anterior del área de matemática, este día tenemos planificadas dos actividades. Y la segunda actividad que vamos a planificar o que vamos a desarrollar será recopilamos anécdotas familiares. Esa es la actividad para este día 3 que tenemos en Aprendo en Casa sexto grado. Los recursos para esta actividad van a ser hoja de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones, grabadora de manera opcional. También puedes utilizar la grabadora de sonidos del celular. La meta para el día de hoy va a ser entrevistar a tus familiares para tomar notas sobre sus anécdotas en el área de comunicación. Muy bien. ¿Qué será la anécdota o qué será una anécdota familiar? Para realizar esta actividad es importante que tomes en cuenta lo trabajado en estas 2 semanas. Además, para recopilar anécdotas, que son textos narrativos, debes de recordar lo que hemos trabajado en la semana anterior sobre esos textos. A continuación te presentamos algunas ideas clave. Por ejemplo, un texto narrativo es un conjunto de acontecimientos de un grupo de personas que se desarrolla en un lugar y un determinado tiempo. Los acontecimientos son tristes, alegres, románticos, de misterio, aventura o de terror. Siempre cuentan con personajes principales y secundarios. Las historias tienen 3 partes básicas: inicio, nudo y desenlace. Aunque al narrarlas el orden de desarrollo de cada parte puede variar, cuando se respete el orden cronológico, se trata de una narración lineal. Es decir, que la narración tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Quien narra puede ser el autor, un tercero ajeno a la historia o un personaje que puede ser el principal o el secundario. Es importante tener claridad sobre quién es la voz que narra. Según la ubicación de quien narra, se puede identificar si el texto está en primera, segunda o tercera persona. Y si es una historia que se construye en un tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Hay que tener en cuenta que en los textos narrativos, los conectores de secuencia o temporalidad tienen un uso adecuado y variado. Por otro lado, los conectores de continuidad son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Muy bien, ahora te invito a resolver la siguiente pregunta antes de planificar tu entrevista. Debes de anotar la respuesta en tu cuaderno. ¿Para qué planificaré? Una vez contestada esta pregunta, podemos continuar con nuestro trabajo. No te olvides o recuerda que una entrevista es una conversación que sostienen 2 o más personas que asumen el rol de entrevistador o de entrevistado. La finalidad de una entrevista es recoger determinada información sobre un asunto. Por eso, es importante que el entrevistador, en función de sus propósitos, diseñe las preguntas que recojan la información que le interesa. El propósito de la entrevista es recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o comunal. Es importante que tengas claridad sobre qué son las anécdotas. Es por ello que visualizamos el siguiente video. Pues te contaré qué es una anécdota a continuación. Una anécdota es un relato breve de un hecho curioso o divertido. Generalmente, la anécdota se encuentra basada en hechos reales que suceden en lugares reales y que implican a personas que existen realmente. La anécdota es un relato breve de algo que nos ha pasado. Las anécdotas se cuentan para divertir o para ejemplificar un tema
tema del cual estemos hablando. Muy bien, ya que hemos recordado que es una anécdota, ahora les invito a planificar sus entrevistas. Para ello deben de tener en cuenta lo siguiente: tener claridad del propósito de la entrevista, recopilar anécdotas significativas de tus familiares o comunidad, para luego escribirlas o socializarlas con los demás. Saber cuáles son las consignas de la tarea de estos días que has trabajado sobre los recuerdos familiares y de la comunidad. Y has escuchado algunos relatos familiares que te han sorprendido y quisieras relatar. Selecciona 2 o 3 que quieras recopilar en tu entrevista y anótalos en tu cuaderno. Conocer la estructura de una entrevista, por ejemplo, el título, presentación de la persona o introducción, el cuerpo o cuestionario, conformado por una serie de preguntas y respuestas, y cierre. Esas son las 4 partes que tiene una entrevista. También debes tener un cuaderno de notas para escribir lo más importante o una grabadora. Muy bien, ya estás listo y ya estás lista. Empezamos con nuestras entrevistas. A planificar. Ahora te invitamos a planificar la entrevista con las siguientes actividades. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. Tenemos una lista de 1, 2, 3 personas. De acuerdo al número de personas que tenemos en casita a quienes podamos entrevistar, va a disminuir o va a aumentar esta lista. Colocamos el nombre del entrevistado, su edad, el parentesco que tiene con cada uno de ustedes y cuál ha sido el tema de la anécdota que han tratado cada uno de ellos. Después de realizar este cuadro, planteamos algunas preguntas clave para cada entrevista. Tome en cuenta estos aspectos. ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo se inició? ¿Qué sucedió? ¿Cómo culminó? Y por último, ¿por qué recuerdas esa anécdota? Esos aspectos claves te van a ayudar a desarrollar mejor tu entrevista. Tercero, en tu cuaderno elabora tu guión y tenlo a la mano en la entrevista. Preguntas orientadoras que te van a ayudar a desarrollar tu entrevista. Por ejemplo, ¿qué dirás en la presentación de la entrevista? ¿Qué mencionarás en el desarrollo de la entrevista? ¿Qué dirás al finalizar? Y acá te doy unas sugerencias para cada una de esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué dirás en la presentación de la entrevista? Por ejemplo, primero salud. ¿Qué dirás en el saludo? ¿Cómo explicarás o qué dirás para explicar el propósito de la entrevista? ¿Qué preguntas sobre sus datos personales le vas a realizar? Por ejemplo, nombre, edad, parentesco. Menciónales cuántas preguntas vas a responder o va a responder tu entrevistado. En la pregunta orientadora, ¿qué mencionarás en el desarrollo de tu entrevista? Planifica lo siguiente. Preguntas sobre el tema de la anécdota. Preguntas sobre la información que debes de recoger en la anécdota o anécdotas. Y para finalizar, no te olvides del agradecimiento por el tiempo proporcionado. Puedes ensayar previamente frente a tu espejo o pedirle a alguien que te observe. Debes tener en cuenta el volumen de tu voz, la actitud segura al hablar y si respetaste el guión. También debes tener en cuenta que tú estás planificando la ejecución de una entrevista con los miembros de tu familia o comunidad para recopilar anécdotas significativas de la vida familiar o comunal. Recomendaciones para la ejecución del desarrollo de tu entrevista. Primero, el lugar donde realizarás la entrevista, si es presencial, lo mejor es que estén sentados uno frente al otro y se miren. Si la entrevista es telefónica o por internet, asegúrate que la señal tenga buena cobertura y que tengas un espacio disponible que esté silencioso. No olvides tus cuadernos de apuntes o tu grabadora. Si es la misma persona que te narrará todas las anécdotas, solo repite la parte del guión. ¿Qué mencionarás en el desarrollo de la entrevista? Luego, formula las preguntas del cuestionario usando un volumen de voz adecuado. Pronuncia las palabras de tal forma que sean entendibles. Mantén contacto visual con el entrevistado si es presencial. Realiza preguntas si es que hay una parte que no se entendió. Ahora sí, a desarrollar tu entrevista.
Una vez que hayas concluido con la entrevista a tus familiares sobre las anécdotas, te invito a reflexionar utilizando la siguiente lista de cotejo. En tu entrevista o en tus entrevistas, ¿respetaste completamente el guión de la entrevista? ¿Te sentiste cómodo o cómoda al hablar? ¿Mi entrevistado comprendió fácilmente las preguntas? ¿No pedía que le explique o reitere mi pregunta? ¿El lugar elegido para realizar la entrevista fue adecuado? ¿El volumen de voz fue adecuado? Mi entrevistado, no pedía que eleve la voz. ¿Me apoyé en mi guión para recordar lo que sigue? Muy bien, contesten estas preguntas marcando sí o no. Una vez concluida la actividad, pasamos al siguiente momento de reflexionar en familia. Nos reunimos con nuestra familia y compartimos la parte más anecdótica de nuestra experiencia como entrevistador. Recogemos las impresiones y tenemos presentes siempre para poder mejorar a la siguiente oportunidad. Y reflexionamos. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar una entrevista? ¿Cómo me sentía al realizarla? Si yo hubiera sido el entrevistado, que alguien me pregunte, ¿qué acciones debo realizar para mejorar? Espero que esta pequeña guía de la entrevista les haya podido servir. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.